Hola, soy Mariluz Crochet. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una sandalia. Le voy a colocar modelo Marcia. Para esta necesitamos un par de suelas. Voy a usar este tacón playerito. Necesitamos un par de plantillas con su respectivo forro. Necesitamos dos conos de hilo. Voy a usar Terlenca número 9. Necesito también un gancho o aguja número 1. Vamos a pasar a forrar. Aquí yo ya tengo adelantado, ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a coger nuestra plantilla y la vamos a marcar aquí en el forro. Yo ya la marqué. Tengo dos marcas, una que es aquí la plantilla y otra por donde voy a recortar para poder doblar. Entonces, antes de esto, la voy a colocar aquí en el zapato. En esta forma que tiene aquí es que debemos de forrarla para que nos quede con esta inclinación que tiene, para que no nos vaya a hacer bomba. Bueno, aquí ya apliqué un poco de pegante amarillo en la parte del forro y lo vamos a esparcir por todo. También le vamos a aplicar pegante a la plantilla de igual manera y dejamos que seque. Bien aplicadito para que nos quede bien pegado. Bueno, voy a acabar de aplicar el pegante. Ya les digo cuál es el siguiente paso. Bueno, ya está, el pegante está seco, entonces voy a colocar la plantilla, la voy a colocar en este pedacito. Ahora voy a colocarla, a ensamblarla aquí. Entonces vamos a empezar a pegarla muy bien con la forma que tiene para que nos quede con la curva que tiene la suela. Listo. Entonces ya ven que me queda curviada. Entonces ahorita vamos a pasar a untarle pegante para poder ahora doblar y empezar a forrar. Bueno, aquí ya tenemos aplicado el pegante en la plantilla y en el forro. Ya le hice un piquetico aquí a los lados, no sé si lo ven. Ahorita lo que vamos a hacer es empezar a doblar muy bien. Haciendo estos pliegues nos van a quedar porque el forro es más grande que la plantilla. Entonces vamos a irle dando, moldeando para que nos quede bien la curva.
Así debe ir quedando. Entonces seguimos forrando toda la plantilla. Listo, aquí ya queda terminada, ya está toda forrada. La deben de aplastar muy bien y ya queda forrada nuestra plantilla y nos quedó curva como nuestra suela. Después de tener forrada nuestra plantilla, vamos a proceder a marcar para empezar a perforar. Entonces vamos a iniciar a marcar aquí. Vamos a marcar a medio centímetro. Y a esa distancia igual debo de perforar. Bueno, entonces voy a marcar todo a medio centímetro. Perforo. Cuando tenga ya perforado les digo cómo marcamos plantilla. Les estoy dando esta explicación desde el inicio porque muchas personas me preguntan cómo forré. En otro video había explicado más o menos cómo forraba. Ahorita lo voy a hacer desde cero, este modelito, para que les quede claro a las que tenían sus dudas. Listo, ya tenemos aquí marcado con nuestro aparatico. Vamos a perforar a medio centímetro. Por cada una de las marcas que tenemos vamos a hacer perforación. Entonces nos va a quedar aquí nuestros huequitos hechos. Entonces voy a terminar de perforar, ya les digo cómo marcamos la plantilla. Listo, aquí ya tenemos entonces perforada la plantilla, perdón, la suela, y monté la plantilla encima y lo que hice fue donde veía la perforación acá en la plantilla hago una marquita en cada lado donde tengo la perforación. Entonces me van a salir la misma cantidad. Lo que hago después es coger y perforar la plantilla por cada marquita de las que tengo. Y así le doy la vuelta a toda la plantilla. Aquí de esta manera nos va a quedar. Bueno, después de tener perforada la suela y la plantilla, vamos a dar nuestro primer borde, que es en medio punto. Vamos a iniciar aquí. Y vamos a hacer un medio punto. Por cada perforación vamos a hacer un medio punto. Así voy a dar toda la vuelta hasta llegar y rematar. Lo mismo le voy a hacer a la plantilla. Toda la voy a bordear en medio punto. Bueno, aquí ya vengo con un medio punto. Voy a tomar una medida de 2 dedos y aquí en esta parte voy a trabajar en un espacio 2 medio puntos, en el siguiente 1, en el siguiente 2, en el mismo hueco, en el que sigue 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 1. Esto lo voy a hacer para que me quede de una vez con mi aumentico acá en el talón, para que no se me abra tanto la puntada si meto de a uno por cada espacio. Entonces solo en la parte de acá atrás, recuerden, 2 dedos, o sea que debo terminar aquí en esta parte mi aumento de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí, solo en este talón.
Les voy a mostrar aquí. Tengo de a un medio punto por cada espacio. Donde tomé la medida de 2 dedos, inicié a hacer 2, 1, 2, 1, 2, miren, 2, 1 hasta llegar aquí. Aquí ya voy a trabajar 1, 1, 1, 1 y nos daremos cuenta si en la parte de adelante debo de hacer este mismo aumento. En la parte de adelante voy a hacer lo mismo. Tomo medida de 2 dedos y voy a hacer lo mismo que hice atrás en el talón. Vamos a trabajar en una perforación 2, en la siguiente 1, 2, en el mismo hueco, en la siguiente 1, 2 en el mismo hueco, en la siguiente vamos a trabajar 1. Aquí ya terminé, hice un punto deslizado, voy a cortar para iniciar a hacer lo mismo en la plantilla. Ya saben que este remate debe ser muy bien para que no se nos vaya a zafar. Lo mismo vamos a hacer con la plantilla. A la distancia de 2 dedos vamos a hacer aumento 2, 1, 2, 1, 2, 1 y lo mismo en la parte de adelante. Entonces iniciemos. Aquí vamos a trabajar 1, lo voy a tejer al contrario, de aquí para allá. En la siguiente 1, 1, listo. Así vamos a seguir tejiendo, recuerden, hasta llegar 2 dedos antes de llegar a la punta. Ahí vamos a empezar a tejer 2, 1, 2, 1. Me faltan 1, 2, 3, 4. En el quinto ya empiezo a meter 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a trabajar 2 en el mismo espacio, en el siguiente 1, en el que sigue 2, en el que sigue 1, así, 2, 1, 2, 1, hasta llegar la medida de 2 dedos hasta aquí. Igual lo vamos a hacer en el talón. Ahorita vamos a aplicar el pegante que se activa con calor. Vamos a untarle bien por donde queda la parte que no está perforada. Y lo mismo le vamos a hacer a la plantilla. Vamos a aplicarle el pegante. Bien aplicadito. Aunque es muy difícil que un zapato de estos se despegue, por lo que va cosido. No tiene cuándo despegarse. Entonces seguimos aplicando.
Listo, dejamos que se seque de 20 a 30 minutos. Ya lo activé aquí con calor. Vamos a pegarlo acá. Listo. Listo. Ya está pegado. Vamos a tomar una medida de 2 dedos y vamos a iniciar. Lo voy a iniciar aquí porque de una vez apenas lo cierre inicio a hacer la cadena para empezar la capellada. Voy a iniciar a coger una hebra de arriba, una de abajo y vamos a cerrar con medio punto. Aquí abajo tenemos 2 hebras, acá arriba hay 2 hebras. Vamos a coger las de adentro, vamos a dejar una hebrita por fuera, una acá abajo también por fuera. Vamos a coger de las 4 hebritas las 2 de adentro y vamos a iniciar a hacer medio punto por cada una. Listo, así vamos a bordear todo el zapato. Listo, entonces voy a darle toda la vuelta así en medio punto. Listo, ya acabé de dar la vuelta, ya uní mi suela con mi plantilla, terminé aquí. Aquí voy a iniciar a tejer 24 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 cadenetas. Después de tener las 24 cadenas y medir que nos quede derecha, vamos a pegar un medio punto y enseguida vamos a trabajar otro. Vamos a llenar esta tira con medio punto, me deben de salir igual 24 medio puntos. 2, 3, 4, 5, 6, voy a llenarla con 24. Aquí ya tengo mis 24 medio puntos. En el que sigue, en el puntico de enseguida, vamos a pegarlo con un medio punto. Después vamos a hacer un segundo medio punto. Vamos a girar. Voy a saltar el que tiene la aguja y voy a trabajar el que le sigue. En esta vuelta deben de salir 25 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llenarlo, ya les explico el otro lado. Listo, ya tengo mis 25 medio puntos. Voy a pegarme de acá. Uno y 2 medio puntos. Giro. No tejo el que tiene la aguja, sino el de enseguida y me van a salir 26. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Bueno, aquí de regreso me salieron 26, ¿recuerdan? Entonces hice 3 medio puntos, 1, 2 y 3. Voy a trabajar aquí, tengo 26 puntos. Entonces mire lo que hice, les voy a explicar un momentico aquí en este pedacito. Tengo 26 puntos y necesito centrar una puntadita aquí. Entonces en la puntada que voy a hacer aquí decorativa se me van 18 puntos, me quedarían 8, reparto 4 acá y 4 acá para un total de 26. Entonces eso es lo que les voy a explicar ahorita. Entonces vamos a coger donde terminamos con los 3 medio puntos, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Pero recuerden que al empezar de aquí para allá debemos de hacer un aumento. Entonces voy a contar 1, 2, las 3 medio puntos que hice. Aquí tengo 1, 2 y 3. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces, como debo de hacer un aumento aquí, aquí voy a trabajar una cadeneta de más. Voy a hacer 5. Y voy a contar mis 4 espacios acá, sin contar los 3 medio puntos que hice aquí. 1, 2, 3 no cuento. 1, 2, 3, 4 sí cuento. Y en el número 5 voy a enlazar. Voy a meter aquí en este número 5, voy a hacer un palo o vareta. En el de enseguida voy a hacer otra vareta, otro palo le llamo yo. Voy a trabajar 1 y 2 cadenetas. Voy a saltar 2 espacios, 1, 2 y en el tercero repito un palo o vareta y enseguida otro. Vuelvo y trabajo 2 cadenetas, salto 2 espacios, en el tercero hago mi palo, 1, 2, vuelvo y hago 2 cadenas, 1, 2 y en el tercero repito un palo y 2 palos. Yo le llamo palo, en otro país le dicen vareta, pero es lo mismo. 1, 2, 3, me falta un huequito. 1, 2 cadenetas, 1, 2 y en el tercero voy a trabajar un palo y 2 palos. Me quedan 1, 2, 3, 4 exactamente. Entonces en esos 4, bueno, ya tengo mis 4 huequitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenetas y voy a contar acá 1 y en el segundo voy a pegar y voy a hacer un medio punto y enseguida voy a trabajar otro medio punto. Aquí ya está quedando la primera puntada del diseño que voy a hacer acá adelante. Bueno, ya pegué las 4 cadenetas al lado de acá. Ahorita voy a saltar el que tiene la aguja y voy a trabajar el de enseguida. Entonces aquí iría 1 y aquí donde están las 4 cadenetas voy a trabajar 4 medio puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces me da un total de 5 medio puntos aquí. Encima de cada palo o vareta que hice voy a trabajar un medio punto. En el espacio donde están las 2 cadenetas voy a trabajar 2 medio puntos. Entonces 1 encima de cada uno y 2 en el espacio. Aquí en ese espacio recuerdan que hicimos 5 cadenas, entonces deben de ir 5 medio puntos.
Vamos a pegar al lado de acá. Al lado de acá se trabajan 3 medio puntos, al lado de acá 2. Uno, 2 y 3. Tres medio puntos. Vamos a girar, y si aquí hicimos 5 cadenetas más una que vamos a trabajar aquí, entonces debemos de hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas, y vamos a trabajar otra vez la puntada que estábamos haciendo. Un palo, 2 palos, 2 cadenas, y repetimos un palo, enseguida otro palo, 2 cadenetas, un palo, 2 palos. Recuerde que son palos o varetas. Y vamos a hacer de nuevo acá 2 palos. Vamos con 2 cadenas. Los 2 palos de nuevo de acá. Acá hicimos para llegar 4 cadenetas, ¿recuerdan? Vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a contar 1 y en el segundo vamos a pegar con medio punto. Y recuerde que pegamos con 2. Ahorita me voy a saltar el que tiene la aguja y voy a trabajar el de enseguida. Sería 1 más 5 cadenas que hice aquí, me daría un total de 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Voy a trabajar encima de estos 2, 2, 2, 2, 2, como lo hice en la vuelta pasada. Bueno, a este lado veníamos subiendo con 3 medio puntos. Ahorita vamos a subir con 5 para que vaya ampliando al lado de acá. Entonces 1, 2, 3, 4, tengo 5 medio puntos y voy a trabajar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas. Sigo haciendo la puntada que estoy haciendo acá normal. Un palo o vareta, enseguida otro, 2 cadenas, y sigo manejando esta puntada del centro de la capellada igual. Lo único que estamos cambiando es los puntos que estamos manejando a los lados. De resto la puntada de acá del frente sigue igual. Entonces cuando llegue aquí vamos a trabajar de nuevo 7 cadenetas. Listo, ya hice mis 7 cadenetas. Vamos a contar acá 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a pegar con un medio punto. Enseguida vamos a trabajar otro medio punto. Giramos, salto el que tiene la aguja, trabajo el de enseguida, sería un punto más 7 que trabaje aquí encima de estas 7 cadenetas, me daría un total de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sigo trabajando un medio punto encima de cada palo, 2 en este espacio,
y sigo repitiendo lo mismo que he repetido aquí. Igual esta la voy a llenar, si hice 7 la lleno con 7 medio puntos. Entonces trabajo esto normal llenándolo de medio puntos. Listo, aquí yo ya adelanté una parte. Después de que terminé esta vuelta que les expliqué ahorita, volví a subir con 5 medio puntos, pero ya manejé 8 cadenitas. Aquí manejamos 7, aquí ya voy a trabajar 8. Sigo la puntada normalmente que estoy haciendo. Al llegar allá, al otro lado, también voy a trabajar mis 8 cadenitas. Listo, ya tejí mis 8, conté 1, 2, 3 y en el cuarto espacio voy a pegar un medio punto. Uno, dos, tres, cuatro. 1 y 2 medio puntos. Salto el que tiene la aguja, tejo el de enseguida y trabajo 8 medio puntos aquí donde tengo mis 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sigo normal, los medio puntos encima de los palos, los dos de las cadenas. Esta es la última tira que voy a hacer, entonces subí 1, 2, 3, 4, 5 medio puntos y trabajé 10 cadenetas. Y la puntada de acá del frente sigue siendo la misma. Nuestras dos palos o dos varetas separados con 2 cadenetas y de nuevo 2 palos, 2 cadenetas, y al llegar acá a este lado voy a trabajar 10 cadenetas y las voy a pegar acá en el cuarto. Listo, ya pegué mis 10 con 2 medio puntos, salto el que tiene la aguja, trabajo el de enseguida y voy a llenar las 10 cadenas con 10 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medio puntos. Encima de estos palos sigue haciendo lo mismo. Un medio punto encima de cada palo, 2 medio puntos en el espacio donde van las 2 cadenetas. Bajo y lleno estos 10 cadenas con 10 medio puntos y voy a pegar aquí, aquí ya remato. Aquí ya tenemos nuestros 10 medio puntos y pegamos aquí con un puntico deslizado y rematamos. De esta manera terminamos aquí la capellada. No olviden que hay que rematar muy bien. Bueno, entonces ahorita quedé a este lado, debo de devolverme, pero solo voy a trabajar lo que es esta puntada de aquí adelante. Entonces voy a iniciar aquí mi primer palito, vamos a hacer un nudo de inicio. El primer palo siempre son 1, 2 y 3 cadenas, me reemplazan el primer palo. Hago un palito enseguida, las 2 cadenetas y repito el palito y las 2 palos, 2 cadenas, 2 palos, 2 cadenas. La puntada sigue siendo la misma. 1 y 2. 2 cadenetas, otra vez mis 2 varetas, de nuevo 2 cadenetas, 2 varetas. Ya aquí no voy a tejer hacia los lados, voy a
empezar a dar altura. Giramos donde está este primer punto que terminé, ahí voy a hacer un medio punto y voy a llenar de medio punto normal como lo estaba haciendo en las vueltas anteriores. Entonces aquí voy a darle altura, voy a dar por ahí unas 5 vuelticas con este. Entonces esta sería la primera, voy a dar 4 vueltas más para ver si me da la altura que necesito. Bueno, ya hice 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadritos. Vamos a hacer 2 vueltas solo en medio punto. Esta sería la primera que voy a dar. Encima trabajo otra vuelta en medio punto. De lado a lado voy a trabajar medio punto. 2 encima de las varetas y 2 en los espacios que hay de las 2 cadenas. Bueno, este sería una vuelta de medio punto. Vamos a girar. Donde está la aguja, volvemos a hacer de nuevo un medio punto, ¿no? Siempre van la misma cantidad de puntos en esta parte que estoy realizando. Entonces esta sería la segunda vuelta que hay de medio punto. Bueno, ya hicimos 2 vueltas, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas. Enseguida vamos a trabajar otro palo. Vamos a hacer 2 cadenetas. 1, 2 y en el tercero, aquí solo vamos a trabajar una cadeneta. 2 palos, una cadeneta, salto un espacio y sigo trabajando normalmente un palo encima de cada medio punto de la vuelta anterior. Lo hago rápido, pero ustedes ya saben que estoy trabajando palos altos o varetas y las estoy haciendo encima de los medio puntos de la vuelta anterior. Bueno, faltando, aquí va un palo, otro palo, el que vamos a saltar y el espacio de aquí. Entonces, faltándome 3 espacios, hasta ahí tejo palo, una cadeneta, me salto este y trabajo los 2 últimos, 1 y 2. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a trabajar un medio punto encima de cada uno de los palos anteriores y en el huequito donde hicimos la cadeneta vamos a meter uno solo. Así vamos a terminar de llenar esta parte de aquí para dar inicio a hacer el talón. Entonces aquí ya termino y remato. Bueno, ya terminamos nuestra capellada. Voy a tomar medida de 2 dedos. Vamos a iniciar a hacer un talón. Entonces vamos a contar 1, 3, 4. Vamos a llegar hasta el otro lado exactamente donde iniciamos. Uno encima de cada uno. Entonces voy a seguir tejiendo hasta llegar acá a este lado. Listo, ya me dio aquí parejo. Voy a girar el tejido, voy a saltar el que tiene la aguja y voy a tejer el siguiente. Y así voy a tejer hasta el otro lado. Solo voy a hacer disminución cuando voltee el tejido. Aquí llego y tejo hasta aquí, hasta el último. Al devolverme es que me salto el que tiene la aguja y tejo el de enseguida. Entonces vamos a hacer una disminución por cada vuelta. Entonces en esta ya la hice. Al llegar acá tejo hasta el último. Al voltear es que voy a hacer la disminución. En la primera vuelta salieron 31. Aquí en la disminución que hice me salieron 30.
en este que voy a hacer, que voy a saltar el que tiene la aguja y tejo el de enseguida, me van a salir 29. Bueno, aquí ya tenemos, hicimos disminución cada vuelta, tenemos 16 puntos acá arriba. Vamos a alzar 1, 2 y 3 y vamos a hacer un palo enseguida. Vamos a hacer una cadeneta, me voy a saltar este y voy a tejer en el siguiente y lleno palos hasta llegar 3 puntos antes del final. Vuelvo a hacer lo que hice en este extremo. Entonces un palo encima de cada cadeneta. Y sigo tejiendo. Aquí ya 1, 2 y 3. Hago una cadeneta, me salto este espacio y en el siguiente tejo un palo y 2 palos. ¿Listo? Voy a voltear el tejido. Donde tengo la aguja voy a trabajar un medio punto, enseguida otro medio punto, donde está la cadeneta un medio punto y encima de cada palo de estos trabajo un medio punto. Listo. De esta manera terminamos ya el talón. Al llegar acá al final ya remato. 1 y vamos a hacer el último que sería encima de las 3 cadenetas. Listo. De esta manera queda terminado el talón. Vamos a cortar para rematar. Bueno, aquí tengo una hebilla de 1 centímetro de ancho. Lo lógico era que fuera una hebilla doradita, pero estoy acá lejos de la ciudad de mi casa y no tengo una hebilla dorada. Entonces voy a hacerla con este. Vamos a hacer un nudito de inicio y vamos a tejer aquí un medio punto. Enseguida vamos a trabajar otro medio punto, serían 2 y aquí serían 3. Voy a girar el tejido, voy a sacar esta hebrita larga, la paso por detrás de la hebilla, voy a trabajar un medio punto donde tengo la aguja, 1, 2 y 3 medio puntos. Bueno, en esta hebilla es de 1 centímetro, voy a trabajar sobre ella 3 medio puntos. Este sería el primero, vamos a trabajar un segundo medio punto y en el lado de acá vamos a trabajar un tercer medio punto. Sacamos la aguja, la pasamos por la parte de atrás, giramos la hebilla y encima de los 3 medio puntos que hice voy a tejer otros 3. 1, 2, y 3 medio puntos. Seguimos con esos mismos 3 medio puntos haciendo una tira de manera que nos abarque todo nuestro pie para colocárselo a la sandalia. Volteo donde tengo la aguja, voy a tejer 1 y tejo 2 más. Entonces así vamos a hacer una tira de 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Entonces voy a hacer la tira. Ahorita les doy la medida exacta en centímetros de qué medida lo hice. Bueno, aquí la tira me salió
de 28 centímetros. Vamos a pasarla por esta perforación que hicimos acá atrás. Listo, entonces la vamos a pasar por aquí. Después la pasamos por la otra perforación. Listo. Ahora acá adelante la vamos a pasar al contrario. Vamos a meter por aquí y la tira nos va a quedar por dentro. Ahora la sacamos acá. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra sandalia terminada. Bueno, aquí ya queda terminada la sandalia con su hebilla, su correa. Recuerden, esta sandalia le puse modelo Marcia. No olviden suscribirse en el canal. Tengo muchos modelos para enseñarles. Las invito a que se suscriban. Al lado de donde dice suscribirse hay una campanita. Le das ahí un clic y cada que yo suba un video te va a llegar la notificación. Entonces no olviden, recuerden, soy Mariluz Crochet. Nos vemos en un próximo video.